Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Leobardo Solís y estoy aquí para presentar el libro de Ezequiel. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este lugar desde Amarillo y solamente pedimos que Dios nos siga ayudando. Vamos a ver en esta clase, primeramente vamos a ver la introducción al libro de Ezequiel y el capítulo número 1, o el primer capítulo. Todo tiene su principio y todo tiene su fin. Y aquí en esta ocasión vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde la palabra de Dios nos dice, Dios hablando a su pueblo en aquel tiempo, en los primeros 3 versículos, donde les dice, si oyeren hoy mi voz, si hicieren lo que yo les mando, yo los voy a bendecir. Estas son las palabras de Dios, promesas de Dios, que estas promesas están basadas simple y sencillamente en la obediencia, que la obediencia equivale a bendiciones, es lo que podemos ver aquí. Debemos de escuchar la voz de Dios y de hacer sus mandamientos. Ahora, en este capítulo 28 de Deuteronomio, también en los versículos 15 y 16, habla de la maldición. Si no, desobediencia es igual a maldición. Dios es y ha sido muy claro siempre con su pueblo, siempre con sus hijos. Y pone las 2 caras de la moneda. Obediencia, bendiciones; desobediencia, maldiciones. Basado en esto, Dios les está diciendo estas cosas después que los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios les está dando las instrucciones para que les vaya bien. Si me obedecen, yo los voy a bendecir al entrar de su casa, al salir de su casa. En otras palabras, dice Dios, yo los voy a bendecir donde quiera que estén. En su casa y afuera de su casa, los voy a bendecir en todo lo que hagan, con todo lo que tengan, los voy a prosperar. Pero si no obedecen, dice, la maldición también está ahí. Donde quiera que estén serán maldecidos. También les dijo que si obedecían a sus leyes, a sus mandamientos, los iba a poner como una nación grande sobre las demás. Y lo hizo. Aquí en este mismo capítulo 28, el versículo 36, nos da la base para entender un poquito mejor el libro de Ezequiel. Porque aquí nos dice, si ustedes le dan la vuelta a la palabra de Dios ahí en Deuteronomios capítulo 28 y versículo 36, porque de aquí vamos a brincar a otros libros. Pero aquí en este capítulo lo que está diciendo y está hablando es, lo quiero leer porque nos va a llevar, es el que nos, como dicen, es el que pega los cabitos para poder entender mejor el libro de Ezequiel. Dice, y Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El punto en el que quiero enfatizar aquí es de que Dios les está diciendo que parte de las maldiciones, si no obedecen y hacen lo que Él les está diciendo, lo que Él les está dando, sus estatutos, sus mandamientos, van a ir y ser esclavos de otra nación. Y en este caso van a ir a ser esclavos de la nación de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Aquí quizá estamos
sentando la base para seguir adelante, porque después de esto pasan muchos años, pasa tiempo, estamos aquí donde Dios los está sacando de la esclavitud. Este pueblo ya sabía lo que era esclavitud y Dios les está diciendo, más allá, si no me obedecen, van a volver a caer en esclavitud. Y pasaron años, el tiempo que anduvieron en el desierto, el tiempo de los jueces, el tiempo del Reino Unido, el tiempo, ¿verdad?, donde el reino se dividió por la razón que desobedecieron. Y llegamos a Jeremías, y Jeremías capítulo 25 habla del tiempo en que iban a ser llevados al cautiverio, iban a estar en Babilonia y iban a estar allá, a permanecer. Dice Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Estos textos nos muestran claramente los planes que Dios tiene ahora ya, ¿verdad?, con la nación de Él, pero con el reino del sur que viene siendo Judá, las dos tribus. Jeremías ya les está diciendo, esto es lo que va a pasar, y muchos de ellos no creyeron, y lo miramos, ¿verdad?, que otros creyeron. Y por eso la palabra de Dios habla también en partes acerca del remanente. Jeremías les está diciendo, van a ir en cautividad y van a durar allá 70 años. Y van a padecer. También Jeremías en el capítulo 52 nos da otro dato importante. Aquí nos está dando el dato de cuánto tiempo van a durar. Pero Jeremías 52, en los versículos 28 al 30, dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3,023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas a Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzardán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Quiero hablar aquí un poquito porque de acuerdo a otros escritores, de acuerdo a otros libros, tenemos fechas como la fecha del año 722, cuando fue llevado en cautiverio el reino del norte, Samaria, su capital, por los asirios. Y de acuerdo a las fechas, dicen que en el 606 fue la primera gente que fue deportada para Babilonia por el rey de Nabucodonosor de Judá, del reino del sur. Y el punto que miramos aquí, ¿verdad?, es de que por lo menos la palabra de Dios, ya que todos los que estudian estas fechas a veces están de acuerdo y a veces no, con un año, con 2 años. Unos dicen que la segunda deportación fue en el 596, otros que en el 97, pero el punto que miramos aquí en la palabra de Dios es que por lo menos 3 veces Nabucodonosor llevó gente de Judá para Babilonia. Y en la segunda vez es donde miramos que es mencionado el rey Joaquín, ya que el rey Joaquín fue el penúltimo rey en estar en Judá como rey.
Y por eso, ¿verdad? Aquí mismo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 6 nos enseña cómo Joaquín fue hijo de Joacim. Estos dos reyes. Y el último de ellos, en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 17 al 20, dice que fue Sedequías. Y este nos da un dato importante que necesitamos mantener en nuestras mentes para poder entender mejor también el libro de Ezequiel. Porque el segundo libro de Reyes 24, versículos 17 al 20, dice de esta manera: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió de nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí miramos que Sedequías, como último rey de Babilonia, aunque no era rey en lo absoluto porque el rey Nabucodonosor lo había dejado ahí, pero lo dejó como rey todavía. Y claramente miramos que dice que duró por 10 a 11 años. Y este es el periodo que podemos ver donde Ezequiel está viendo sus visiones. Dentro de estos 10 años, durante el reinado del rey Sedequías, es donde miramos que Ezequiel está viendo esas visiones a lo que le va a pasar a Jerusalén o al reino del sur, a Judá. Con esto en mente, ¿verdad? Debemos de tener más claro, ¿verdad?, que la situación en los tiempos de Ezequiel coinciden con los tiempos del penúltimo rey que fue Joaquín. Joaquín fue el último rey de Judá. Pero Joaquín, aunque fue malo, él creyó, ¿verdad?, en la profecía de Jeremías, y en vez de pelear contra el rey de Babilonia, él se rindió y fue llevado a Babilonia por el rey, sin pelear. Dice que salió por la puerta con toda su familia. Así que este rey fue llevado, inclusive podemos leer ahí en el versículo 8 en adelante del capítulo 25 cómo cayó, ¿verdad?, Jerusalén. Y es interesante cómo si no entendemos esta parte, ¿verdad?, pues no podríamos entender un poquito mejor el libro de Ezequiel. Con esta introducción, ¿verdad?, podemos entender, ¿verdad?, que en los tiempos de este rey Sedequías, que fue el último rey y que duró 10, 11 años, y que las primeras visiones o lo que está mirando Ezequiel es dentro de esos 10 años y es dentro de los 70 años de cautiverio que iban a estar en Babilonia. Así que podemos ver mejor el retrato ahora. Y ahora podemos entrar, ¿verdad?, y mirar el primer capítulo de Ezequiel y describir lo que él está mirando. Recordemos, dentro de los 10 años de reinado de Sedequías, dentro de los primeros años de los 70 años que iban a estar en cautiverio. Y podemos extender esto mucho, ¿verdad? Porque inclusive en aquellos tiempos hubo falsos profetas que decían: no se preocupen, no van a durar tanto allá. Pero claramente Jeremías profetizó y dijo: van a ser 70 años. Solo que con esto en mente vamos a pasar ahora al primer capítulo del libro de Ezequiel. Capítulo primero de Ezequiel. Leyendo los primeros 3 versículos nos damos cuenta cómo podemos pegar, ¿verdad?, el tiempo, porque menciona a Ezequiel y menciona al penúltimo rey de Judá. Versículo
versículos del 1 al 3 del primer capítulo de Ezequiel dice de la siguiente manera: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Mucha luz arroja estos 3 versículos después que pudimos entender la introducción. Porque ahora podemos pegar, ¿verdad?, que Ezequiel estuvo en los tiempos de este rey Joaquín. Y que Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia, y ahora Ezequiel miramos que está junto al río Quebar, que es en Babilonia. Solo que ahora podemos entender mejor dónde estamos y la situación que está por desarrollarse. Aunque podemos decir que Jeremías empezó primero su ministerio, pero también tuvo su ministerio al mismo tiempo que Ezequiel y Daniel. Inclusive, ¿verdad? Daniel menciona en el capítulo 9, versículo 2, menciona los 70 años que profetizó Jeremías. Solo que estos 3 profetas fueron contemporáneos. Y así como miramos que estos profetas fueron contemporáneos, podemos ver que Joaquín estuvo en el tiempo de Ezequiel, pero ya en cautiverio. En este mismo tiempo, ¿verdad?, el rey Sedequías es el que quedó como rey bajo las órdenes de Nabucodonosor. Ahora lo que vamos a ver enseguida aquí en el primer capítulo, de los versículos 4 en adelante, es la visión de Dios que Ezequiel tuvo. Y vamos a tratar de describirla a grandes rasgos, porque a veces, ¿verdad?, no tenemos un concepto claro de lo que es la gloria de Dios. Para su servidor, hablar de la gloria de Dios es hablar de Dios mismo. Vamos entonces pues a ver la descripción de la visión de Dios. Allí, ¿verdad?, dice Ezequiel en el versículo 1 que él vio, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él miró a Dios, aunque en algunos versículos habla que la visión de la gloria de Dios es lo mismo. Él miró a Dios, y ahorita vamos a verlo, a describirlo cómo, pero dice que él miró a Dios, y inclusive en Ezequiel 10:20 lo dice más claro. Ezequiel 10:20 dice de la siguiente manera: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Cuando Ezequiel miró la gloria, dice que miró a Dios. Y a veces no entendemos esto, hermanos, que cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Y esto es hermoso porque Ezequiel nos muestra la gloria de Dios de una manera un poco más completa que como la mirábamos antes. Por ejemplo, tenemos ahí algunos textos. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés miró aquel arbusto ardiendo y no se consumía, miró fuego. No puedo decir que no era parte de la gloria de Dios. Pero miramos también, ¿verdad?, en otras ocasiones, como en el Éxodo 19:9, que nos describe y nos habla también de la gloria de Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Lo que vemos aquí, hermanos, que la gloria de Dios se manifestaba en partes.
Por ejemplo, a Moisés se le apareció así en aquel fuego, aquel arbusto ardiendo. En el monte Horeb dice que truenos y relámpagos y que tenían miedo, pero era la gloria de Dios. Y Ezequiel la muestra de una manera, ¿verdad? Diferente, que para mí es una manera más completa. Porque dice Ezequiel en este capítulo 1 del versículo 4 en adelante, habla de la gloria de Dios, dice que venía un viento del norte y luego menciona una nube envolviente en fuego. Y miramos, ¿verdad?, que como miramos de fuego y una nube, nos debe de venir a la mente, ¿verdad?, aquella ocasión cuando Dios, ¿verdad?, le dijo a Moisés y a su pueblo que Él iba a estar con ellos y que de día iba a ser una nube y de noche fuego. Y yo no tengo la menor duda que eso era la gloria de Dios. Aunque, como vuelvo a decir, en parte, porque Ezequiel aquí nos la muestra ya un poco más completa. No solamente enseña esa gran nube que venía envuelta, ¿verdad?, en fuego, sino que también habla, dice, de 4 seres vivientes dentro de esa nube. Y esos 4 seres vivientes, cuando leemos otra vez en Ezequiel capítulo 10, versículo 20, aclara que eran querubines. Y estos querubines dice que tenían 4 cabezas, 4 caras, de hombre, de buey, de león y de águila. Y no solamente, ¿verdad?, dice que habla de estos seres vivientes que eran los querubines, sino que describe que también miró unas ruedas sobre ruedas abajo en los pies de cada querubín. Y dice que dentro de esas ruedas muchos ojos. Y para donde se movían estos seres vivientes se movían las ruedas. Y no tenían que dar la vuelta, dice, caminaban derechos. Después dice que miró una expansión sobre los querubines. Y debemos que recordar, cuando hablamos de querubines, estamos hablando de seres. Por ejemplo, en Génesis 3, cuando Dios echó al hombre del huerto del Edén, miramos que puso un querubín con una espada. Y cuando hablamos de querubines, estamos hablando de seres protectores. Más adelante, el mismo Ezequiel, cuando habla de Satanás, dice que era un querubín, su mano derecha, protector, dice. Estos querubines, ¿verdad?, dice que tenían 4 alas. Y el retrato completo que podemos ver, ¿verdad?, que estos seres vivientes en medio de esa nube refulgescente y con 4 ruedas abajo, y luego dice que habla de una expansión sobre de ellos. Y sobre esa expansión dice que miró un trono, y sobre ese trono miró a uno como un hombre sentado ahí, que para sus servidores Dios mismo, porque el versículo 20 del capítulo 10 dice que era Dios. No es nada de especular. Ezequiel estaba mirando a Dios. Ezequiel estaba mirando la gloria de Dios. Esto es lo que enseña, ¿verdad?, el primer capítulo. El versículo, ¿verdad?, 28 lo aclara. En pocas palabras, todo el capítulo primero, el versículo 28 lo aclara, porque dice que Ezequiel miró esta figura y luego alrededor de esta figura como el arco iris, algo bonito. Pero el versículo 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dios hablando con Ezequiel, hermanos. Dios mostrándose a Ezequiel. Dios mostrando su gloria. Pero la cosa es de que quizá ya tenemos el retrato en nuestras mentes. Un retrato que quizá no teníamos antes de la gloria de Dios. Que quizá teníamos en partes. Pero que ahora lo tenemos un poquito más completo. Pero hay algo importante que tenemos que denotar aquí. Porque aquí miramos que Ezequiel está mirando a Dios, está delante de la presencia de Dios.
Y qué bueno, pero debemos de ver un poquito más para allá. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9, versículo 3 y 5, tenemos el relato de cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco a Pablo. Y él también miró una luz muy resplandeciente. Y él también oyó una voz que le habló. ¿Cómo poder decir que no era la gloria de Dios? No podemos negar que era la gloria de Dios lo que el apóstol Pablo miró. Inclusive Juan, en el Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se muestra, hermanos, se ha mostrado a sus siervos y se siguió mostrando, y aquí podemos ver muchas cosas, ver un poquito más profundo. No nada más ver el retrato, la imagen que Ezequiel estaba mirando, que para su servidor es un retrato de la gloria de Dios más claro, más completo que en ningún otro lugar. Pero que cuando vamos al Nuevo Testamento no se compara con la gloria de la cual habla Juan, porque dice: vimos su gloria, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo mismo. Yo no sé qué tan difícil sea para algunos entender, ¿verdad?, que lo que Juan miró fue a Cristo nuestro Señor, y que dice: miré la gloria de Dios personificada. Ya no la miró como Ezequiel en una nube, la miró personificada. Bueno, todo esto espero que lo hayamos entendido, pero ¿de qué nos sirve en nuestras vidas diarias? Y lo que necesitamos ver aquí en Ezequiel, una cosa, hay muchas cosas importantes que ver aquí, y entre más le escarbemos, más vamos a hallar. Pero una de las cosas que yo miro es de que Dios se presenta a Ezequiel. Dios quiere estar seguro de que Ezequiel sepa quién está con él, que no le quede duda. Si recordamos antes, cuando se referían a Dios, se referían Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando escuchamos esta expresión, sin lugar a duda, sabemos que estaban refiriéndose al Dios verdadero. Y ahora aquí, Dios se presenta a Ezequiel y quiere, ¿verdad?, que sepa: Ezequiel, soy yo. No se le está presentando para que nomás mire un retrato bonito, hermoso, dice, porque lo pinta, lo podemos ver de diferentes maneras. Lo pinta hermoso, dice, como el arco iris, pero cuando vamos allá en el monte Oreb dice que el pueblo tenía miedo de los relámpagos y truenos. Pero para mí es algo hermoso, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, Juan dice que vimos su gloria, y está hablando de Cristo mismo, que es Dios mismo. Dios se le está presentando a Ezequiel y le está diciendo: este soy yo, que no haya duda quién soy yo. Entonces vamos a ver, hermanos, lo que Ezequiel miró. Lo que Ezequiel miró, hermanos, fue, aparte de la gloria de Dios, él miró el poder de Dios. Y quiero que tomen en cuenta esto. Si nos ponemos a hablar del poder de Dios, es todo otra hora, 2 horas, no sé. Pero el poder de Dios, hermanos, simple y sencillamente, cuando vamos a la palabra de Dios, dice: y Dios dijo y fue hecho. Así de sencillo. Cuando Dios dice una cosa, así se hace y punto. Estamos hablando del poder de Dios. Es que eso fue lo que miró Ezequiel. Miró el poder de Dios, miró su omnisciencia. Recordemos aquellas ruedas sobre ruedas y adentro de ellas muchos ojos. Omnisciencia miró, su omnipotencia, su omnipresencia. Ese es el Dios que se le presentó a Ezequiel, un Dios soberano. ¿Y saben qué? Miró la santidad de Dios. Por lo menos ahí estamos hablando de 5 o 6 temas que podríamos desarrollar y no acabar en este día. Porque esto es lo que miró Ezequiel. Miró a Dios mismo. Pero cuando miramos a Dios, hermanos, miramos todas estas cosas que acabamos de mencionar. Y me gustaría un poquito hablar más de la santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Y este es un tema que lo podemos tanto ver en el Antiguo como en el Nuevo, y es lo mismo. Dios siempre ha querido guardarnos del pecado, que nos limpiemos del pecado. Este fue el problema del pueblo en los tiempos de Ezequiel, que se contaminaron con las otras naciones, que se volvieron a la idolatría y necesitaban limpiarse. Lo mismo hoy en día. Quiero volverles a recordar que Ezequiel está en cautiverio, y aquellos que ya estudiaron Daniel se dieron cuenta que Daniel estuvo en el mismo tiempo, solamente que Daniel estaba pues en la ciudad y Ezequiel está acá en el campo, dice, junto al río Quebar. Y qué bueno es Dios, miramos su misericordia, porque tanto se apiadó de los que estaban en la ciudad como los que estaban en el campo. Pero una de las cosas, hermanos, del propósito de Dios es que se santifique el pueblo de Dios, que se santifique, que se limpie cada día. Ezequiel nos muestra, ¿verdad?, lo que él miró, porque los querubines, ellos se conocen como protectores, pero protectores, ¿verdad?, que la santidad de Dios permanezca limpia, no dejan el pecado arrimarse. Por eso miramos, ¿verdad?, que cuando Dios echó a Adán y a Eva, puso un querubín para proteger ahí. Miramos, hermanos, entonces en este capítulo que Dios se muestra a Ezequiel y le dice, ese soy yo, que no te quede ninguna duda. En nuestras vidas debemos que aplicar esta enseñanza. Me viene a la mente cuando el pueblo de Dios tentó a Dios y dijo, ¿está Dios con nosotros o no? Por allá en Éxodo 17, ¿está Dios con nosotros o no? Y lo que Dios está haciendo aquí con Ezequiel, le está diciendo, aquí estoy yo, este soy yo, el Dios único, el Dios verdadero. Ese soy yo, Ezequiel. Y lo que quiero es que no te quede duda a quién vas a servir o a quién sirves. En estos días lo podemos aplicar, hermanos, muy bien a nuestras vidas. Algo de lo más importante, ¿verdad?, que debemos notar en esto es que Dios no quiere que tengamos duda a quién servimos. Que Dios quiere que sepamos quién es Él. Que no tengamos una imagen borrosa de quién es Él. Que no tengamos la menor duda a quién servimos. Porque de lo contrario vamos a tener problemas. Nos vamos a desviar. Como el pueblo de Dios se desvió. Por eso fue mandado y llevado al cautiverio. Y aquí están en cautiverio, y ahora Dios está delante de Ezequiel diciéndole, este soy yo, que no te quede la menor duda. Esto es lo que miraste. Me miraste a mí, miraste mi gloria. Nosotros debemos que tener esa misma imagen que Ezequiel tuvo. Y no estamos hablando de un retrato, estamos hablando de la esencia de Dios. Porque cuando hablamos de un Dios todo soberano, estamos hablando de un Dios único y verdadero. Vamos a parar aquí y denotar nuevamente el versículo 28, donde dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este texto, en pocas palabras, nos dice lo que Ezequiel miró, pero ahora dice, y oí la voz de uno que hablaba. En la siguiente ocasión vamos a ver el mensaje de esta voz que hablaba a Ezequiel. Dios les bendiga.